Hola amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Camer y te invito a que te suscribas al canal. Y en caso de que te guste el video, por favor dale like y compártelo, eso me ayudaría bastante. Y pues bueno, lo que quiero comentarles en esta ocasión es que yo estoy muy contento con lo que está pasando. Están pasando cosas extraordinarias, cosas que antes no veíamos, como por ejemplo esta cuestión de la renuncia del nefasto ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, este personaje que ha estado en la historia reciente del país desde tiempos de Salinas de Gortari, que él participó en las mesas de trabajo para concretar lo que sería el Tratado de Libre Comercio, y que también estuvo al frente de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública, y en diferentes puestos en donde solo ha estado contribuyendo a la impunidad de algunos personajes, como por ejemplo cuando lo del caso de la guardería ABC, donde él estuvo protegiendo a muchos personajes del gobierno para liberar de responsabilidades, sobre todo también a familiares en ese entonces de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. También con lo del caso de Florence Cassés, en donde estuvo solapando al nefasto también Genaro García Luna. En fin, un personaje de lo peor, que el colmo de los colmos es que hubiera llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo tuviéramos que soportar durante 15 años. Entró en el 2015, todavía le faltaban 11 años más para estar en el cargo a este nefasto personaje que simple y sencillamente era una barrera para el progreso de esta cuarta transformación. Un personaje afín a todos los mafiosos, que conforman la oposición a este gobierno. Y una cosa que no creería es que por fin nos liberáramos de esta personalidad tan nefasta, tan dañina, tan patógena. Y pues todas estas mafias que han estado dominando al país ahora están viendo mellado su poder. Están perdiendo a uno de sus principales personajes para sabotear este gobierno. Felipe Calderón, Fox, la Coparmex, están que no los calienta ni el sol con esto que está pasando. La Unidad de Investigación Financiera ha estado haciendo un papel muy bueno, rastreando a todos estos personajes con sus estelas de corrupción que van dejando. A este juez de la Suprema Corte también se le han estado haciendo investigaciones sobre triangulaciones de millones de dólares y de euros, y es por eso que a este personaje se le ha estado cercando al grado de que se ha visto presionado para renunciar. El gobierno o esta unidad de inteligencia financiera le congeló las cuentas y que por eso renunció, pero en realidad esto fue después a su renuncia. Primero renunció y después se congelaron sus cuentas, desmintiendo así a todas las voces de la derecha mexicana, de la derecha corrupta mexicana, que siempre tratan de confundir a la opinión pública y que tratan de engañarlos, afirmando que este gobierno está actuando con malas mañas para presionar a los jueces de la Suprema Corte de la Nación, pero se ponen a defender a pillos de este calibre, como este juez Eduardo Medina Mora, que es un delincuente de cuello blanco. Y más allá de cómo es que se logró la renuncia,
o sea, es un motivo para celebrar que se vayan sacudiendo este tipo de personajes dañinos para el país. Aquí yo hice un video, llegué a hacer un video que se titula ¿Quién es Eduardo Medina Mora? Y ahí mismo yo al final del video menciono que deshacerse de alguien como Eduardo Medina Mora iba a ser algo muy difícil. Deshacerse por la vía legal, porque están llenos de candados para protegerse. Pero aquí la sorpresa es que él renunció. Y eso es algo de aplaudir para quienes pudieron orillar a este personaje a que renunciara en caso de que así haya sido. Yo pienso que al ver que este gobierno sí está actuando de verdad, poco a poco, con cautela, con precaución, contra toda la corrupción con la que se están encontrando, debió haber considerado que era más conveniente, mientras podía, tratar de salirse de esto y reagruparse con sus familiares, porque también a sus familiares les congelaron cuentas para hacer su estrategia de defensa o de huida, o no sé qué pudiera ser, pero es algo inédito, es algo sin precedentes. Estamos viviendo cosas que nunca se habían vivido, o sea, cosas enormes. Y aquí, unido esto a también lo que estaba mencionando el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en referencia a las revelaciones entre comillas sobre que Felipe Calderón presionaba a Arturo Saldívar en su gobierno para que sus fallos no fueran en contra de los intereses de Felipe Calderón y de sus cuates, porque en los casos de la guardería ABC recibió presiones del gobierno, y también recibió presiones en el caso de Florence Cassés. O sea, todo igual relacionado con los cargos que tuvo en aquel tiempo Eduardo Medina Mora, nada más que acá Arturo Saldívar, él sí estaba todavía él estaba desde entonces de juez de la Suprema Corte, mientras Eduardo Medina Mora estuvo en los puestos de Secretaría de Seguridad Pública y también de Procurador General de la República. Esto es algo con lo que ha tenido que estar lidiando Arturo Saldívar, y desde aquellos entonces él actuaba conforme a su visión sincera jurídica respecto a estos casos, y esto no le parecía a Felipe Calderón, y por eso recibía estas presiones Arturo Saldívar. Y él mismo en el programa de Sabina Berman y en una conferencia que él también dio en estos días pasados, él afirmaba cómo Felipe Calderón llegaba a decirles a los jueces de la Suprema Corte que tenían que actuar como él decía, porque él no los ponía para que hicieran lo que quisieran. Felipe Calderón obviamente ha respingado al respecto. Por ejemplo, el día de hoy ha hecho declaraciones en donde menciona que el ministro Saldívar es porrista de AMLO y que es decepcionante y ridículo. Esto se lo dijo a Ciro Gómez Leiva. Evidentemente, el que el ministro esté asumiendo un papel de porrista, o hay un programa de porristas como es el programa de Sabina Berman y John Ackerman en el Canal 11. Por cierto, también hay que discutir el papel de los medios de Estado que dejaron de ser medios de Estado para ser medios propagandísticos del gobierno. Que vaya a un programa de esos a echarle porras al presidente y decir que el presidente López Obrador es muy bueno, que él no presiona a la corte, pero Felipe Calderón sí, es decepcionante, es ridículo. Esto fue lo que dijo Felipe Calderón. Y pues es increíble su nivel de descaro y de cinismo, porque está quejándose
de ese pequeño espacio que hay en los medios de comunicación, en la televisión, como es los canales del estado, como el Canal 11, en donde dice que están de porristas, cuando todos los medios de comunicación privados del país en tiempos de Felipe Calderón eran totalmente porristas del gobierno, eran totalmente un medio propagandístico a favor del gobierno y eran totalmente un medio de denostación, eran un medio de campaña negra, eran un medio de ataque permanente y que hasta la fecha lo siguen siendo contra el actual presidente López Obrador. En aquel tiempo afianzaron el fraude del 2006 para poner a Felipe Calderón como presidente de la República. Y por eso es el colmo del descaro y del cinismo que ahora Felipe Calderón se esté quejando con esto por ese pequeño espacio en Canal 11. Felipe Calderón es un cínico, es un desvergonzado. Después de que en su gobierno se obtuvieron ingresos petroleros exorbitantes, incluso hasta más de los que se obtuvieron con Vicente Fox, que también hubo un gran excedente petrolero, hubo también ganancias astronómicas, en donde con Felipe Calderón el precio del barril del petróleo estuvo en los niveles más altos. Cada barril se vendía a $92, a $92.50. Y en ese momento, en todo el sexenio de Felipe Calderón, se obtuvieron 11 billones de pesos. 11 millones de pesos. Y con esa cantidad de dinero se pudo haber pagado la deuda que tenía Pemex. Y aún así sobraría más de la mitad del dinero. ¿Qué pasó con todo eso? ¿A dónde se fue todo ese dinero? Un crimen total, una traición total a la patria, una traición total al país. Querer destruir un patrimonio tan importante como es la industria petrolera netamente mexicana. Destruir a una paraestatal tan benigna para el país, una industria, una paraestatal tan noble con el país, que a pesar de toda la corrupción que ha habido a lo largo de la historia de la paraestatal, seguía produciendo muchísimo dinero, muchísima ganancia, pero para favorecer intereses extranjeros, para favorecer intereses geopolíticos extranjeros, intereses transnacionales. Había la intención de hacer quebrar a la empresa. Una cosa increíble que Felipe Calderón todavía esté hablando a la población como si no lo conociéramos, como si no supiéramos quién es, como si nunca hubiera gobernado, como si nunca hubiera tenido la oportunidad de gobernar. Él ya fue presidente y fracasó totalmente. Y aún así sigue de arrastrado de intereses extranjeros. Sigue siendo un agente dañino para este país. Sigue siendo un traidor a la nación. No ha aprendido nada. Ojalá que llegue el momento, así como le está llegando a algunos personajes muy malos ratos en este gobierno, le llegue también a los expresidentes. En este caso, pues de los que más se lo están mereciendo a pulso es Felipe Calderón. Y bueno, amigos, esto es todo de lo que les quería hablar en esta ocasión. Por favor, suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video, compartan el video y síganos en @directoanálisis. Nos vemos hasta pronto.